Miren estas hojas. Todo está arruinado. No podemos permitir que sigan envenenando nuestra tierra. Es hora de actuar. ¿Se imaginan un país que le da derechos a la naturaleza en su constitución? Pues Ecuador lo hizo en 2008, algo único en el mundo. Pero claro, una cosa es tener una idea genial en un papel y otra muy distinta es hacerla realidad. Hoy vamos a analizar la ley que nació para proteger esos derechos y a preguntarnos, ¿tiene la fuerza necesaria para conseguirlo? Para entender bien este código, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos por qué se creó y cuáles son sus ideas fundamentales. Después, bajaremos a lo práctico, cómo funcionan los permisos. Luego, analizaremos el sistema de control y las sanciones. Y para terminar, abordaremos el gran reto, ese hueco que a veces hay entre la ley y la realidad. Todo arranca aquí con la Constitución ecuatoriana de 2008. Fue absolutamente revolucionaria, porque por primera vez reconoció a la naturaleza, a la Pachamama, como un sujeto de derechos. ¿Qué significa esto? Pues que la naturaleza puede ser defendida en los tribunales como si fuera una persona. Y aquí está la clave de todo. Como bien señala la fuente, el problema no es que falten leyes, para nada. El verdadero lío es la distancia, a veces abismal, que hay entre los principios tan potentes de la ley y las herramientas que se usan en el día a día para que se cumplan. Y bueno, para intentar solucionar este desfase, en 2018 nace el Código Orgánico del Ambiente, el COA. Pensemos en él como el gran manual de instrucciones que busca poner orden a décadas de leyes dispersas y crear por fin un sistema único y coherente. Entonces, ¿cómo está montado este manual? Vamos a ver su arquitectura y los principios que son, digamos, las reglas de oro, la columna vertebral de todo el código. A ver, el COA es súper completo. Se organiza en 7 grandes libros, como 7 capítulos, que lo cubren prácticamente todo, desde cómo se gestiona el patrimonio natural o la calidad del aire y el agua, hasta el cambio climático, la costa, los incentivos y, ojo, una parte crucial, cómo reparar el daño y sancionar a quien lo causa. Es un intento de sistema total. Uno de los principios más importantes es el de precaución. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy sencillo. No hace falta tener el 100% de certeza científica para actuar. Si hay una sospecha razonable de que algo puede causar un daño grave, las autoridades tienen que tomar medidas para evitarlo. Primero, la seguridad de la naturaleza. Luego tenemos este, que es clave. El que contamina, paga. La idea es muy potente. La empresa o persona responsable de un daño ambiental es la que tiene que asumir todos los costes. Y no solo la multa, sino también los gastos de prevención, de mitigación y, por supuesto, de reparar el desastre. Que el coste no recaiga sobre la sociedad. Y este principio es el que mejor refleja el espíritu de la ley. Indubio pro natura. Significa que, ante cualquier duda, ya sea legal o científica, la balanza siempre se tiene que inclinar a favor de proteger y conservar la naturaleza. Muy bien, ya hemos visto las grandes ideas, pero ¿cómo se aplica todo esto en el mundo real? ¿Cómo se decide si un proyecto industrial, por ejemplo, puede hacerse o no? Pues aquí entran en juego los permisos. El sistema es bastante lógico. Clasifica los proyectos en 3 niveles, según el impacto que puedan tener. Para los que no tienen un impacto significativo, vale con un simple certificado. Para los de bajo impacto, un registro. Pero ojo, para los proyectos de impacto medio y alto se exige una licencia ambiental, que es el permiso más estricto y difícil de conseguir. Y para conseguir esa licencia de alto impacto, el camino es largo y complejo. Este diagrama nos da una idea de todo el laberinto de pasos técnicos y burocráticos que hay que superar. Desde luego no es un trámite que se haga en 2 días. Si desglosamos ese proceso, hay varios filtros clave. Primero, se mira si el proyecto pisa alguna zona protegida. Luego, viene el estudio de impacto ambiental, que es el corazón técnico del asunto. Fundamental también es el proceso de participación ciudadana, para que la gente opine. Y por último, se exige una garantía económica, una especie de fianza, para asegurarse de que se cumplirá con todo. Vale, el sistema de permisos está ahí. Pero, ¿qué pasa si alguien se salta las reglas? Vamos a ver si la ley tiene dientes, si los mecanismos de control y las multas de verdad funcionan. Las infracciones se dividen en 3 tipos. Las leves son más bien fallos de papeleo, sin un daño directo. Las graves ya son más serias, como no cumplir con el plan de manejo. Y las muy graves, bueno, eso ya es otra liga. Operar sin permiso o causar un daño en un ecosistema especialmente sensible. Y esto nos lleva directamente a la pregunta del millón. Sobre todo cuando pensamos en las grandes empresas, en los operadores con mucho poder económico.
Pues bien, la multa máxima para la infracción más grave posible cometida por la empresa más grande es de 200 salarios básicos unificados, es decir, 200 veces el sueldo mínimo de un trabajador en Ecuador. Para que nos hagamos una idea, esos 200 salarios básicos a día de hoy equivalen a unos $92.000 americanos. Y aquí está el problema. Como lo describe la fuente, para una industria que mueve millones y millones, una multa de $92.000 no es un castigo que disuada. Es simplemente un coste más del negocio, algo que se incluye en el presupuesto y se paga. En la práctica, esto puede generar una especie de impunidad económica legal. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, y seguramente la más importante de este análisis. Esa desconexión que hemos visto entre lo que la ley quiere conseguir y lo que de verdad pasa sobre el terreno. Aquí podemos ver en choque. Por un lado tenemos un ideal, unos principios de protección absoluta, pero por otro, la realidad nos muestra que a veces el cumplir con los procedimientos no evita el daño, que las multas no asustan a los grandes y que reparar un ecosistema es increíblemente difícil si no hay una forma clara de valorar el daño causado. Y el mejor ejemplo de esta contradicción es el famoso caso del Bosque de los Cedros. Fue un caso que llegó hasta la Corte Constitucional. ¿Y por qué? Porque la administración, siguiendo los pasos legales, había dado permisos para actividades que, según la Corte, violaban los derechos de la naturaleza. El sistema, por sí solo, había fallado. Así que terminamos con esta reflexión. Ecuador tiene, sin duda, una de las leyes ambientales más avanzadas y admirables del planeta. La gran pregunta que nos queda es, ¿qué pieza falta en el puzzle? ¿Qué se necesita para que toda esa protección tan bien escrita en el papel se convierta por fin en una realidad tangible en sus bosques, en sus ríos y en sus montañas?